Vamos a hablar de las 7 iglesias y este tema es la continuación de la primera visión. O sea, no hemos salido de la primera visión. Son 7 visiones, estamos en la primera visión y en esta visión todavía seguimos hablando de las 7 iglesias para terminar esa primera parte. Vamos a ver si alcanzamos a ver 2 por lo menos. Esa parte va desde capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 22, las 7 iglesias. Capítulo 2, 1 a 3, 22, esos son los 2 capítulos de las 7 iglesias. Capítulo 4 cambia, ahí entramos a la segunda visión. 7 cartas, 7 iglesias. Ya las sabe, las voy a volver a nombrar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 7. Varias cartas tienen la misma estructura. No voy a profundizar en eso, sino en la medida que usted va mirando una por una, se da cuenta que tienen la misma, que es alabanza, reproche, promesa. La de Éfeso tiene alabanza, reproche y promesa. La de Esmirna y Pérgamo tienen violencia, reproche, promesa. Y la de Tiatira tiene saludo y alabanza, reprensión y mandato y promesa. Van en 2 grupos, 4 y 3. Entonces vamos a ver primero esas 4 y luego las otras 3. ¿Otra vez? Repito todo. Las 7 cartas tienen estructuras parecidas. Algunas son muy exactas. No, las 7 no son iguales, pero son parecidas. Éfeso tiene alabanza, reproche, promesa. Esa la vamos a ver ahorita. Esmirna y Pérgamo tienen violencia, reproche, promesa. O sea, ese es el tema que él trata con esas iglesias. Bien, hasta ahí vamos bien, más despacio. Violencia, reproche y promesa tiene Esmirna y Pérgamo. Y Tiatira, para no atosigarlos con las 7, entonces vamos a ver esas 4. Saludo y alabanza, Tiatira. Reprensión y mandato, promesa. Todas tienen promesa, ¿no? Hay que coincidir. Pero no todas tienen reproche y no todas tienen alabanza. Cada una tiene sus connotaciones. ¿Bien hasta ahí? Promesa. Bueno, en el capítulo 2 encontramos esas 4 iglesias que acabo de nombrar. ¿Quién las repite? Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Esas son las 4 del capítulo 2. En el capítulo 3 pues están las otras 3, ¿sí? Sardis, Filadelfia y Laodicea. En cada iglesia hay un texto que habla del aspecto de Jesús. Todas, cada una tiene un, y cada aspecto es diferente. Pero todas hablan del verbo de Dios, del Cordero, del Mesías. Ese texto es importante para entender la condición de la iglesia. Es muy importante el texto donde habla, cuando se refiere a Jesús, que él mismo dice, yo soy esto, yo soy aquello, porque revela la condición de la iglesia de acuerdo a lo que él está revelándose. Cuando él habla de muerte, de vida, va a hablar algo de eso de la iglesia. ¿Estaban preguntando o no? Listo. Señora, el texto donde se habla de Jesús en cada iglesia es importante porque habla de la condición de la iglesia. Vamos entonces a la primera, que es que, no, todavía no, espera un momentico. Normalmente el texto que habla del aspecto de Jesús está al principio,
Entonces no los voy a leer para ganar tiempo. Aquí tengo los 8, 7, pero no los vamos a leer. Usted los va descubriendo que al principio casi siempre le arranca identificándose el Señor Jesucristo. Cada carta tiene 7 partes. No las vamos a mirar las 7 a profundidad porque no terminaríamos nunca, pero es un detalle para el que quiera profundizar en Apocalipsis, estudiarlo 10 años, entonces va a descubrir que tiene 7 partes cada iglesia, cada carta, perdón. Las 3 primeras cartas o iglesias, ¿que son cuáles? Muy bien. Concluyen las cartas individuales con promesas. Las 3 primeras terminan con promesas. Y las últimas 4 con el mandato de oír con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 primeras terminan con promesa, las últimas 4 con un mandato de oír, que ese nos sirve mucho a Congregación La Iglesia. Oír, por favor. ¿Listo? Pero si usted lee detalladamente, tiene la promesa en el principio del versículo. Las otras las tienen al final. Sí, sí, todas tienen promesa, pero no concluyen con promesa. O sea, unas concluyen con promesa, otras con exhortación, porque oír es una exhortación. El que tiene oídos, oiga. ¿Alguien aquí no tiene oídos? Ah, bueno. Jesús alaba y reprocha 4 congregaciones: Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardes. Las alaba y las reprocha. Eso está en lo que ya hemos dictado, en lo mismo que ya hemos dictado. Alaba a 2, Esmirna y Filadelfia. O sea, hay 4 que reciben alabanza y reproche: Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Hay 2 que reciben alabanza pero no reproche, que esas son únicas: Esmirna y Filadelfia. De Filadelfia se dice que era la mejor. Vamos a ver si sí, que las iglesias deberían ser como Filadelfia. Reprende una, que es la Odisea, la que es más difícil, la última, que es la más parecida a la iglesia moderna, la Odisea. Esto es una introducción a las cartas. Estamos haciendo una introducción general, no hemos entrado a Éfeso todavía. Esto es general sobre las cartas. Juan conocía las 7 iglesias. En Éfeso fue pastor Pablo, fue pastor Timoteo y fue pastor Juan. De los que conocemos, pudo haber ido otro apóstol en 50 años, no sabemos, pero lo que la Biblia nos muestra es que ellos 3 fueron pastores. Juan conocía las 7 iglesias personalmente. Él predicó por todo Asia, por su edad, por su tiempo, tuvo mucho tiempo para hacerlo. Ya dijimos que eran cartas universales para ser compartidas con otras iglesias. Un dato curioso es que las 7 iglesias, Jesús usa el pronombre yo. Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras también. Apocalipsis 2:8, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras. Me lo sé con todas. Note que en Apocalipsis 3:1 está en negra, en negrillo, en mi Biblia, no sé si en la suya también.
Los que tienen letra rojo. 3:1. ¿Está en rojo? Acá no sé por qué está en negro. Toca mirar eso después de la Biblia. Sí. En todas las iglesias él dice, yo conozco tus obras. Juan en ese momento pasa a ser simplemente alguien secundario. Y Juan conocía las iglesias personalmente, pero no conocía profundamente la vida de las iglesias. ¿Y quién la conocía? El Señor. Por eso él aclara, yo. O sea, Juan, tú las conoces, las has visitado, has ido a predicar, pero yo conozco las obras de las iglesias y puedo decir cómo están. Las 7 iglesias se enfrentan a peligros que les eran comunes. Oposición de fuerzas externas y de fuerzas internas. ¿Será que pasa ahora lo mismo? Claro. Los judíos juegan un papel importante porque son opresores de la iglesia en ese siglo. O sea, ellos siguen con su pensamiento judaizante de sinagogas, de todo eso. Eso lo vemos ahí en esos capítulos. Están los falsos apóstoles que aparecen en varias de las iglesias. Están las tentaciones a la inmoralidad. Hay iglesias que tienen luchas con la inmoralidad, solo pasaba allá. Hay iglesias livianas y hay iglesias materialistas. Por eso la gran mayoría de la exhortación al final es una invitación a ser fieles hasta la muerte o a vencer. Por eso el libro se llama Más que Vencedores. Entonces, si usted nota, las exhortaciones son parecidas. El que venciere, siempre las exhortaciones es a permanecer a pesar de que están en iglesias con problemas. Y creo que no es la excepción esta iglesia y las iglesias de esta época. El llamado es a que el cristiano sea fiel a su iglesia, aunque su iglesia tenga problemas. Porque eso es perseverar de verdad. Perseverar no es huir de la iglesia cuando usted tiene problemas o cuando hay problemas dentro de la iglesia con otras personas. Si usted ve la exhortación clara, es siempre a qué? Permanecer. El premio siempre era mucho mayor, o sea, la recompensa era mucho mayor a la prueba de cada iglesia. Siempre la recompensa estaba con Dios. Estarán allá en el árbol de la vida, llegarán al final, les cambiaré el nombre, cosas así. Vamos a la primera a ver si alcanzamos al menos a una. ¿Cuál sería la primera entonces? Éfeso. Cristo elogia a la iglesia de Éfeso por su ortodoxia, la condena por su falta de testimonio y la exhorta a superar esa falta para heredar vida eterna. Ese es el tema de la iglesia. Cristo elogia a la iglesia de Éfeso por su ortodoxia. O sea, con esta frase podríamos dejar así y pasar a la siguiente. Pero pues hay que profundizar. Porque ya no se está volviendo un panorama, sino estamos profundizando un poquito más. Creo que no vamos a alcanzar a ver en una materia lo que pensábamos a ese paso. Creo que figuró el otro trimestre Apocalipsis 2. No, con 2 también está bien porque necesitamos ver otras cosas. Cristo elogia a la iglesia de Éfeso por su ortodoxia. Eso dice, la condena por su falta de testimonio. Y la exhorta a superar esa falta para heredar la vida eterna. Esa es la carta. Por eso le digo, si quisiéramos, podríamos dejarla así y construir una frase para cada iglesia, y es cierto. Pero pues nos perderíamos lo que estamos haciendo de ver detalles. En el examen no le voy a preguntar cuántos miembros tenía la iglesia de Éfeso. Bueno, porque no. Ahí no dice. La palabra iglesia en inglés, ¿cómo es? Church. Church.
Church. En alemán, yo la pronuncio como está aquí, en alemán, Kirch. En holandés, Kerk. Escuche que esto es nuevo para nosotros. Procede del término griego kuriake, que significa perteneciente al Señor. Ahora usted dice, y lo que nos han enseñado, tranquilo que no estamos dando otra enseñanza nueva. Las lenguas romances utilizan el derivado del griego eclesia, que significa pueblo separado, sacado del mundo para Dios. Pero originalmente la palabra era ¿qué? Kuriake, que significa perteneciente al Señor. ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿Quién sabe de idiomas? ¿No? Muy bien. Son 5. Español, italiano, francés, portugués, español y rumano. Esas son sacados del latín, por eso se llama romances. Entonces ahí cambió el término a eclesía, porque nosotros escribieron el Nuevo Testamento ¿en qué? En griego. Pero esos países que tienen esos idiomas, la palabra era kuriake, que significa perteneciente al Señor. Si usted ve todos, Kerk, vienen de esa palabra originalmente. De ahí que quienes conforman el cuerpo viviente de Cristo son la iglesia porque le pertenecen. Era una ciudad muy rica, conocida por ¿qué? ¿Qué era lo más importante para Éfeso? La diosa Diana y el comercio, muy bien. El templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Preciso 7, ¿no? También. Alguien que lea Hechos 19:24, por favor. ¿Se acuerdan que hubo un problema con ese muchacho, con ese señor, porque Pablo fue y confrontó y se le sacaron las ganancias? Eso persistió hasta la época de Juan, el comercio de santos, de dijes, 20 de julio, igualito, algo así. Es muy similar. Comercio a la diosa Diana, esa es Éfeso. Rica, obvio, próspera, pero su nivel moral era muy bajo. Gente viciosa, o sea, traguito, ya había, tranquilos que ya había en esa época. Drogas también había, ¿sí sabían que las drogas no existen desde ahora? El opio, o sea, eran viciosos, muy parecido a ciertas ciudades hoy en día. Supersticiosa, o sea, creía en dioses griegos, pero el centro era ¿quién? Diana. Era ruin, inmoral y violenta. En los templos paganos se escondían los ladrones, los dejaban esconder. Asesinos, violadores, secuestradores, los templos paganos los dejaban esconder para que no los encontraran. Y nadie podía entrar a esos sitios religiosos. La ley romana respetaba el culto. Entonces no iban a buscar a nadie allá. Y allá se escondían todos los delincuentes. ¿Dónde? En el templo. En el templo. No sé cuál parecido sea. Bueno. Se considera que la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de Asia. O sea, de todas las iglesias de Asia, por eso se empieza con ella. Es la iglesia principal. También se puede decir que quizás era la iglesia más grande de las 7. Era una iglesia de tercera generación. Pablo, año 62, 58, 62. Estamos 40, 30 años después. Ya hay cristianos padres, cristianos hijos y cristianos nietos. Es la tercera generación de cristianos. Y por eso tienen un problema que es el que el Señor les va a corregir. Vamos al texto. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, voy a dar una nota extra, un punto, voy a dar
0.5. 0.5 voy a dar de ñapa. Le puede servir si pierde alguna de las cosas. 0.5 voy a dar al que haga una paráfrasis de ese versículo, porque ya lo explicamos. Ya explicamos qué eran las estrellas y los candelabros. 2-1. Y ustedes son los que deciden si se lo gana o no se lo gana. Voy a darles una paráfrasis de ese versículo, del 2.1. Basado en lo que ya estudiamos ahorita, acabamos de estudiarlo, está fresco. Basado en lo que ya estudiamos. ¿Sí me estoy explicando? Ya, entonces, 2.1, ¿cómo lo podríamos leer para explicar lo que sea más claro? Basado en lo que ya vimos hoy. Ustedes son los que deciden si la paráfrasis está bien o mal. Yo no voy a decidir. Entonces, ¿quiénes van a participar? Bueno, 1, 2 y 3, no más. 3 personas levantaron la mano. Entonces vamos a escoger la mejor paráfrasis, pero ustedes van a escogerla. ¿Listo? Ustedes dicen, ¿esta es más o esta es menos? ¿Sí? Claro, claro, porque ya explicamos. Eso ya está explicado, lo que está ahí. ¿Quién quiere, Edgar? Bueno, póngale atención, por favor. Bueno, bien. ¿Tuya, la tuya? ¿Escucharon bien? Bueno, ustedes van a decir, yo no. La otra, ¿quién? ¿Mari? ¿Mari o tú? ¿Mari? Tú. Dale, bueno. Bueno, bien. ¿Y tú? Bueno, ¿cuál les parece mejor? Bueno, ¿quién va a votar? Levante la mano los que votan por la de Edgar. Bueno, cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Bueno, levante la mano bien, bien, por favor. Listo. Ahorita tiene que decir por qué. Si no es que usted levanta la mano y ya, sino diga, bueno, me parece más coherente por esto. Entonces levante la mano otra vez los de Edgar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Y de Mari? Pues ahorita la pueden repetir. Tienen que repetirla entonces ahorita. Entonces repítala. Bueno, dale. La tuya otra vez. Bueno, Mari, ¿por Mari quién? ¿Usted? ¿La de Mari? Sí, está bien, están libres. Dos, listo. Bueno, y Janet,
Bueno, ¿qué opinan entonces? ¿A quién le damos el punto? ¿Ah? Cambio, claro, es cambiar las palabras a este contexto de ahora. Entonces, definamos. ¿Qué dicen? Bueno, está bien, vamos a irnos por la salomónica, entonces mitad y mitad. 2.5 por si lo necesitan. Bueno, 0,25 sirve. ¿Listo? Yo lo diría de la siguiente manera. Dice, escribe, ¿quién es voy a explicarlo para ver qué conclusiones podemos llegar todos si yo le digo mi paráfrasis. ¿De dónde la saco? Escribe el ángel de la iglesia. ¿Quién es ese ángel de la iglesia en Éfeso? El pastor. Espérate. Escribe el ángel. Dijimos que el ángel no era un ángel. Es un pastor. Entonces hablamos de un pastor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿quién es? Cristo. Sí. 2, listo. Tenemos claro ahí. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es el que anda en medio? Jesús o Cristo anda en medio de las 7 iglesias. Es decir, de las 7, no de una iglesia. No era de la iglesia, sino de toda la iglesia. Y si es de la iglesia, es de la iglesia universal. Toda. Entonces yo diría, el mensaje que le ha sido dado al pastor de la iglesia de Éfeso, se lo ha dado aquel que tiene la autoridad sobre los pastores, porque están a la derecha de él, que es Jesucristo que anda en medio de la iglesia. Esa sería mi paráfrasis. Pues ya dijimos. Pero ¿qué dice? Leámoslo en 1:20. ¿Qué dice? Las estrellas son los ángeles, son los mismos. ¿Sí ve? Ahí está la respuesta en 1:20. Léelo, Paola. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Las estrellas y los ángeles son los mismos. No hay ninguna confusión ahí de que uno es un ángel. No. Las estrellas y los ángeles son los pastores. En ese verso lo está diciendo. Son personas. ¿Listo? Entonces igual los 2.5 están para cada uno para que puedan. No, porque era 0.5, era medio punto. Ah, sí, 0.25, pero sirve. Listo. Ajá. Le voy a dar 0.1. Bien. Sirve. Ah, pero no sirve. Y si usted saca 5.9, y si usted saca 5.9, pasa. Bueno, vamos ahora aquí. Dice, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas, el texto que estamos mirando. Es decir, las 7 iglesias, todas son iguales. Todas están en la misma posición delante del Señor. Todas están a la derecha. Ninguna es superior. ¿Por qué arranca con eso? Porque es la primera. Nunca va usted a volver a leer ese encabezado en ninguna iglesia. Él está diciendo, todas las iglesias son iguales para mí, no solo Éfeso. Todas las 7 iglesias están a mi derecha, lo cual constituye que es una sola iglesia. Los candelabros de oro son los miembros de las iglesias, sobre las que posa constantemente el ojo de Jesús. Representan la esposa, representan la esposa que espera la llegada del esposo, y el esposo espera que su esposa le permanezca fiel, honesta y pura. Son 7 candelabros. ¿Sí? Léalo en 1:20. 7 candeleros.
cada candelero es la membresía de la iglesia. ¿Claro? No es la iglesia visible, es la iglesia invisible. Los candeleros no es la iglesia. Éfeso podría tener mucha gente, pero los candeleros representan la membresía de esa iglesia. Cada candelero son los miembros de esa iglesia, cada candelero. Sí, solo esos. Eso representa el candelero, porque solo los miembros tienen luz. ¿Y porque solo los miembros tienen qué? Luz. Los demás no tienen luz todavía, tal vez no han nacido de nuevo, están ahí en el proceso, pero los miembros tienen luz. ¿Y los candeleros qué hacen? Alumbrar. La iglesia alumbra. Entonces por eso se saca ese concepto de que no es la iglesia completa de Éfeso, sino la membresía de la iglesia de Éfeso. Ahí volvemos al valor de la iglesia, que es tan importante. La luz que difunden procede de Jesucristo y pasa hasta sus siervos, quienes proclaman su palabra. Los pastores no son los portadores de la luz, sino que como estrellas, por eso usa el término estrella, es una comparación, como estrellas son transmisores de luz, transmiten luz a los miembros de las iglesias a través de la exposición de las escrituras, quienes a su vez les es disipada la oscuridad para crecer. ¿Sí vamos bien? Versículo 2. Acuérdese que en Apocalipsis las cosas no son lo que parecen. Versículo 2. No voy a hacer el ejercicio otra vez porque nos quedamos. ¿Listo? Versículo 2. Vamos hasta las 8:30. Listo. ¿Quién lo lee? Versículo 2. ¿Alguien que lo lea? ¿Por qué se repite siempre la palabra yo conozco tus obras? Por lo mismo que acabamos de decir, está haciendo referencia a los miembros. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a todos sus hijos. Y Él dice, los únicos que no soportan todo eso malo tienen que ser miembros nacidos de nuevo. Los demás no les interesa. La gente que no tiene discernimiento en una iglesia, todo lo ve normal. Cualquier cosa que se predique, amén. No discierne. ¿Quién discierne? Los miembros. Por eso los miembros tienen que tener discernimiento en una iglesia. Y él por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Las de quién? La de la iglesia plena de Éfeso, los miembros de Éfeso. Y dice, tu arduo trabajo, o sea, era gente que trabajaba, tenían paciencia, gloria a Dios por la paciencia, que no puede soportar ¿a quién? ¿Quiénes eran los malos? Los falsos maestros en general, judaizantes, nicolaitas, Jezabel, Balaam, todas las doctrinas erradas eran los malos, pero no estaban en todas las iglesias todas las doctrinas erradas. Nunca una iglesia tiene todas las doctrinas erradas, tiene unas. Oremos que nosotros no aparezcamos con ninguna, ¿sí? En serio. O que usted de pronto tenga algún concepto y esté chocando contra alguna doctrina y no lo haya dicho. Usted diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso del día del Señor. Yo no estoy de acuerdo con lo del día del Señor. El diezmo, la ofrenda, no sé qué otras doctrinas importantes pueda chocar la iglesia. Dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? ¿Cómo se hace para detectar que un hombre no predica bien? La iglesia tiene que detectarlo. Por eso cuando vinieron los dos hermanos, ellos también estaban siendo probados acá, porque a mí me pregunta el pastor, ¿cómo les fue? ¿Qué dijo la iglesia? O sea, ¿sí predicaron bien? ¿Sí son bautistas o no son bautistas? ¿Sí? Todo eso. Y ellos pues parece que dieron fruto correcto de lo que predicaban, eran las escrituras. Su estilo, su manera, eso no tiene nada que ver. El estilo no tiene nada que ver de un pastor. Cada uno Dios le ha dado unos dones. Es que predique ¿qué? La verdad. Entonces resulta que parece que ellos no aceptaban falsos apóstoles. Ahora,
¿Cómo se movían los falsos apóstoles en esa época? Llegaban hombres y decían que habían sido enviados por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles de las ciudades como Jerusalén, Antioquía, Alejandría, que eran ciudades grandes. Entonces, como no había internet, traían cartas falsas y presentaban las cartas, decía, me manda un fulano, un sutano. Mientras averiguaban eso, pasaban meses, porque tocaba a pie. Si alguno sospechaba, decía, pues mandemos un mensajero a ver qué dicen, si viene de esa iglesia. Cuando llegaba ya se había ido, porque eran itinerantes. Es decir, venían, predicaban, se llevaban la gloria, el honor, les gustaba la plática y también por lucro, porque también siempre se debe bendecir a los que predican. Siempre que la iglesia invita a alguien a predicar, debe darle una ofrenda. Eso es un principio bíblico. Siempre que venga alguien a este púlpito, hay que darle una ofrenda. Como cuando a mí me invitan a otro lugar, también. No es una obligación, pero es algo, es un reconocimiento a su, como una ética, como un respeto y una honra. La iglesia lo honra. Doble honra. La doble honra, la iglesia lo honra, no el pastor. Nosotros damos la ofrenda a nombre de ustedes, por si no saben, a ellos se les da en un sobrecito a nombre de congregación, la iglesia te da esto, no el pastor, siempre. Y ellos pues obvio, venían y eran elocuentes y todo eso, pero no. Dice, se oponían a los malos, versículo 3, vamos 2. 3. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ese has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, quiere decir que la iglesia llevaba harto tiempo. Por eso les digo que era una iglesia de tercera generación. Pero vienen los problemas. Versículo 4. Tengo contra ti que has dejado ¿qué? Note que la frase es clave. No dejaron el amor. No. El primero. O sea, la pasión, el fuego, el invitar, el compartir. Seguían siendo defensores de la doctrina. Era una iglesia, podemos decir que Éfeso era una iglesia pura en la doctrina, bíblica. Ellos no toleraban que cualquiera saliera con cuento. No, aquí no. O sea, y si usted no viene bien recomendado, aquí nadie se sube al púlpito. O sea, eran celosos de soltarle el púlpito a cualquiera porque ahí dice, tú no soportas a los malos, tú no soportas a los falsos apóstoles, a los maestros. Ellos no tenían problema de doctrina, tenían problema que su corazón se estaba olvidando de hacer las primeras obras. Ahorita lo vamos a leer. O sea, ¿que hacían obras? Sí, pero se les había olvidado las más importantes que tienen que ver ¿con qué? Con el amor. Esas son las obras más importantes. Tal vez se toleraban unos a otros, pero habían problemas entre ellos. Se les había olvidado el amor. Tal vez ya no invitaban porque ya era una iglesia constituida con un buen número y cuando pasa eso la gente se conforma. Dice, no, pero ya con esto sostenemos la iglesia, tenemos 200 miembros, ya para qué vamos a invitar. Las iglesias grandes también se estancan porque ya han crecido, entonces la gente dice, los miembros se vuelven cómodos. Sobre todo los que llevan más tiempo. ¿Por qué? Olvidan las obras más importantes. Cuando Jesús dice a los efesios que han perdido su primer amor, no quiere decir que estén viviendo y trabajando sin amar a Dios. Enfatiza el adjetivo primer. O sea, ellos sí aman, pero no aman como amaban cuando inició la iglesia, cuando empezó ¿con quién? Con Pablo. Era pasión, era fuego, ¿sí? Todo lo que se hacía era para agradar al Señor. Ahora se han conformado. Has dejado tu primer amor. Ha desaparecido en la congregación el color verde brillante de la primavera y ahora prevalecen los matices característicos de la primera fase del otoño. ¿Qué es la primavera? Color, belleza, pasión. ¿Y qué es el otoño? Cambia. El clima empieza a cambiar, las hojas de los árboles se secan, así está. Cambia el color, ya no hay ese verde, ese rojo, esos tulipanes ya no están, entonces ahora vienen los árboles y se caen las hojas. Así pasó en Éfeso.
Para decirlo en otras palabras, la iglesia que Jesús dirigió no consistía de creyentes de primera generación, sino de segunda y tercera. Estas personas habían perdido el entusiasmo o la pasión por la expansión evangelística. Como consecuencia, eran conservadores, amaban a su Señor, pero ya no con la mente y el alma y el corazón y con todas sus fuerzas. Sí lo amaban, pero ya no lo amaban igual. Versículo 5. ¿Qué dice? Imagínense. Ahí les da todo lo que necesitaban. O sea, le dice recuerden. Sí, les dice recuerden cómo empezó la iglesia. Cómo eran cuando ustedes empezaron. Recuerden qué hacían y ahora qué no hacen. ¿De dónde cayeron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo era su pasión? ¿Sí? 2 veces les dice que se arrepienta. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré de ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. No te hubieras arrepentido. Quita la luz del evangelio. O sea, sigue habiendo predicación, sigue habiendo grupos, familias, puede llegar gente, pero no hay la luz del evangelio, no hay revelación fresca. No, quita la luz de los miembros. Bien, buena la pregunta. No quita los miembros, les quita la luz. Y un candelero sin luz, pues no sirve para nada. O sea, un miembro sin luz, por eso muchas personas, aunque sean miembros, no tienen pasión. Se acostumbran, aprenden los rituales de la iglesia, aprenden a venir a la iglesia el martes, el domingo, a diezmar, a ofrendar, y son miembros, pero están apagados. Esto también aplica a un trato personal en cada miembro, ¿sí? Porque Dios no va a pagar la iglesia completa por un miembro que no quiere ser luz. Pero aquí parece que era grupal. Todos estaban ya acostumbrados ya. Eran ya personas que sabían mucha doctrina. Aquí no venga a predicar mentiras, pero tampoco hacían nada de lo que hacían al principio. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran una secta o un grupo de personas, de líderes que enseñaban doctrinas falsas. Pueden ser las de Balaam y las doctrinas inmorales. Algunos dicen que eran seguidores de Nicolás, del que fue ungido en Hechos, pero no es cierto, no hay una certeza, hay varias posturas. Una, que eran seguidores de Nicolaus, de Hechos 6:5, usted lo puede leer después. Otro, que eran una secta gnóstica que trató de infiltrarse en las iglesias. O sea, había un grupo gnóstico, como lo hay, hoy en día hay harto gnosticismo para los que no saben, donde niegan la deidad de Cristo. O sea, hay cristianos que niegan la deidad de Cristo. Digamos que todo es en el alma, está el sexo tántrico, todo eso que hoy en día se escucha, los que no saben investiguen, y todo es místico. Entonces ellos eran súper místicos y llegaban a las iglesias y contaminaban, pero aquí no los dejaban entrar. En Éfeso no había entrada para los nicolaitas. Por último, versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. La fórmula que todo el que tenga oído escuche salió de la boca de Jesús cuando tuvo su ministerio terrenal, ¿sí? Él dijo, el que tiene oído, oiga, lo dijo en Mateo. O sea, él ya había dicho esa fórmula y vuelve y la dice en Apocalipsis. La primera frase es una expresión que se refiere a la capacidad de una persona para oír con atención y obedecer la Biblia. Él está diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Él no está diciendo que usted oiga para no obedecer, sino oiga para obedecer. La promesa
al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. ¿Dónde aparece el árbol de la vida en la Biblia? Génesis y Apocalipsis. No más. O sea, encierra toda la Biblia. Tiene dos connotaciones. Está en término venciere, está en un término presente, es decir, al que continuamente esté venciendo como cristiano, come del árbol de la vida que representa ¿a quién? A Cristo, a Jesús. O sea, lo que le está diciendo es el que venza será alimentado por Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. El que venza será alimentado por Jesús ahorita que estamos vivos, y cuando muramos y resucitemos seremos alimentados eternamente porque comeremos del fruto de ¿qué? Del árbol de la vida. Eso es lo que dice Apocalipsis, que al final toda la iglesia que hará comer de ese árbol. ¿Por qué no pudo comer en Génesis? Ya se lo he dicho, ¿por qué? Porque si comían, vivían eternamente, pero en una condición ¿qué? Caída de pecado. Era un árbol simbólico que representaba conocimiento del bien y del mal. Representaba que ellos podrían vivir sin redención. Imagínense una raza eterna, o sea, Adán tendría 7.000 años, Abraham 5.000 y todos estarían acá, nadie podría morir. Y en pecado.